Muy buenas tardes, mi nombre es Mayerly Pilataxi, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE, pertenezco al Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio. Esta es la materia de técnica aduanera 2 con el NRS 29070. El día de hoy voy a hablar sobre el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Una pequeña introducción al sistema armonizado es que es una nomenclatura internacional establecida para la designación y codificación de mercancías. Su objetivo principal es facilitar el comercio global mediante la identificación, clasificación y asignación de un código único a una mercancía. El sistema armonizado surge a partir del acuerdo de adhesión al sistema armonizado, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 1988. Ahora bien, ¿qué es el sistema armonizado? El sistema armonizado es la nomenclatura que comprende las partidas y subpartidas con sus respectivos códigos numéricos, las notas de sección, capítulo y de subpartida, así como también las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. ¿Pero qué es una nomenclatura? Bueno, la nomenclatura es una lista organizada que contiene todas las mercancías que cumplen dos condiciones fundamentales dentro del comercio global. La primera es disponibilidad global. Esto quiere decir que sean objetos de intercambio comercial. Y la segunda es transportabilidad. La nomenclatura no solo se limita a la disponibilidad, sino que también contempla la capacidad de las mercancías para ser transportadas eficientemente. Eh, Fue creada por el Consejo de Cooperación Aduanera y hoy en día es administrada por la OMA. Pasando por reglas generales interpretativas, el sistema armonizado cuenta con 6 reglas generales, enumeradas del 1 al 6, en las cuales orientan una correcta clasificación de las mercancías dentro de la nomenclatura. Empezando con la regla 1, esta es la base de todo el sistema y resuelve el 90% de las clasificaciones. Establece que los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos tienen un valor únicamente indicativo, es decir, que no tienen valor legal. La clasificación legal se determina exclusivamente por el texto de las partidas, es decir, los 4 dígitos, las notas de sección y de capítulo. Si el texto de la partida y las notas lo cubren, ahí se detiene el proceso. La regla 2 esta es básicamente, no está diseñada para dar una clasificación final cuando hay una duda, sino esta es para ampliar el alcance del clasificador de lo que vamos a considerar una mercancía dentro de una partida. La regla 2 netamente expande la definición del producto y a menudo esta expansión provoca que el producto pueda tener más de una partida. Si esto sucede, la regla 2 no lo resuelve, solo lo empuja a aplicar la regla 3, que ahí sí la resuelve. La regla 2A nos habla sobre bienes incompletos, no terminados, desarmados o ensamblados. Nos dice que una partida comprende el artículo completo, pero también puede contener el artículo incompleto o sin montar, siempre que presente ya un carácter esencial. En cuanto a la regla 2B, esta es crítica. Esta establece cualquier referencia a una materia, alcanza dicha materia pura o mezclada. O sea, ¿qué significa esto? ¿No? Que si tengo una manufactura compuesta por dos materiales diferentes, las partidas de ambos materiales reclaman el producto. La regla 2B nos dice que ambas partidas son válidas en un principio. Como no podemos clasificar en dos lugares a la mercancía, esta regla nos olvida legalmente a pasar a la regla 3. La regla 3 eh, es, es dos o más partidas. Principalmente cuando la regla 2B nos deja con dos o más partidas posibles, activamos esta regla. Esta regla tiene 3 métodos que deben aplicarse en estricto orden sucesivo. Es decir, no podemos aplicar del tercero al primero o del tercero al segundo, sino que es primero el A, B y luego el C. La partida 3A es la partida más específica, es decir, que tiene prioridad la partida más específica sobre la más genérica. La regla 3B es el carácter esencial. Si la especificidad no funciona, ya que es común en mezclas o surtidos complejos, buscamos la materia o componente que confiera al producto su carácter esencial. Y la regla 13 es el último en orden numérico, es decir, si es posible determinar el carácter, si no es posible determinar el carácter esencial porque ambos componentes son igual de importantes, clasificamos en la última partida de orden numérico entre las posibilidades. La regla 4 habla sobre mayor analogía. La regla 4 es raramente utilizada hoy en día, dada a la amplitud del sistema.
ya que establece que si una mercancía no encaja en ninguna partida, se clasifica en la partida que comprenda los artículos con los que guarde mayor analogía. La regla 5 nos habla sobre envases y embalajes. La 5A es container especiales. Estos son estuches diseñados para un producto en específico, ya son susceptibles de uso prolongado y presentados con el artículo, se clasifican con el artículo. Y la regla 5B nos habla sobre envases ordinarios que se presentan con la mercancía, se clasifican con ella a menos que sean susceptibles de un uso repetitivo más razonable. Y continuando con la regla 6, nos habla sobre la homogeneidad. Es decir, finalmente la regla 6, una vez que elegimos la partida de 4 dígitos, debemos elegir la subpartida de 6 dígitos. En el caso de Ecuador, contamos con apertura nacional, así que obtenemos una subpartida de 10 dígitos. La regla nos dice que solo se puede comparar subpartidas del mismo nivel. No podemos comparar un texto que tiene un guión, es decir, es de primer nivel, con uno que tiene 2 guiones, con una de segundo nivel. Es un sistema de descarte por niveles jerárquicos, respetando siempre las notas de su partida. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del sistema armonizado. Bueno, el sistema armonizado se compone con una estructura jerárquica que facilita la clasificación y codificación de mercancías a nivel global. Su estructura. Los primeros 2 dígitos nos hace referencia al capítulo. Los siguientes 2 es la partida. Esta representa familias o grupos de mercancía. Si tenemos 6 dígitos, estamos a nivel de subpartida. La subpartida agrupa contenidos de mercancías de acuerdo a sus descriptores. Continuando con 8 dígitos, tenemos la subpartida regional o en el caso de Ecuador, subpartida andina. Este es el nivel de bloque económico. Y si obtenemos 10 dígitos, los últimos 2 dígitos son del país y constan en el arancel nacional de importaciones, así que es subpartida nacional. Cuando después de una partida, a continuación de la quinta cifra en adelante hay ceros, esta se llama una partida cerrada. Esto nos quiere decir que no hay subpartidas, no tiene subpartidas, por lo que esta partida no fue subdividida como otras. En cuanto a su distribución general, el sistema armonizado se compone de 21 secciones, 96 capítulos, 1242 partidas, 582 subpartidas, 311 partidas cerradas. Y adicional, existen 3 capítulos vacíos, los que son los 77, 98 y 99. Continuando con la disposición de las mercancías en la nomenclatura, la ubicación de las mercancías dentro del sistema se basa por el criterio de grado de elaboración, es decir, a medida que aumenta el nivel de transformación de un producto, la materia constitutiva pierde importancia y adquiere una mayor relevancia el uso, el destino o la función para la cual fue concebida este artículo. Pero antes de pasar a revisar la disposición de las mercancías, debemos recordar los grados de elaboración que existen. Estos son el estado bruto o materias primas, el semi-elaborado o semi-manufacturado y el estado de bienes finales o productos terminados. En este sentido, tenemos que de los capítulos 1 al 27 predominan los productos provenientes de los reinos de la naturaleza. Entre ellos tenemos del 1 al 5 el reino animal, del 6 al 14 el reino vegetal, del 15 al 27 el reino mineral. De los capítulos 30 al 84, la clasificación se realiza principalmente por composición o materia constitutiva, es decir, materiales o elementos de los que está constituida una mercancía. Y de los capítulos 85 al 96 se prioriza la función del producto. Aquí hablamos principalmente del uso, función o destino de la mercancía. Ahora vamos a hablar sobre las notas legales, tipos y funciones. Dentro del sistema armonizado existen diversos tipos de notas legales, entre las cuales se encuentran las notas definitorias. Estas definen el alcance, contenido y límite preciso de cada sección, capítulo, partida y subpartida. Las notas ilustrativas nos presentan una lista no exhaustiva de mercancías, generalmente acompañada de ejemplos. Si hablamos de notas restrictivas, estas son las que contienen una lista exhaustiva de mercancías comprendidas en una partida o en un grupo de partidas. Las excluyentes nos señalan las mercancías que no deben ser incluidas en una sección, capítulo, partida o subpartida. Las incluyentes se refieren a mercancías que efectivamente están comprendidas en una determinada clasificación. Esta es generalmente a través de definiciones, ¿no?
Las clasificatorias nos corresponde a las notas de sección y de capítulo que se aplican para la clasificación a nivel de su partida, salvo que de este texto se desprenda lo contrario. Y las mixtas. Bueno, en ocasiones se presenta una situación en la que aparentemente existen dos o más partidas aplicables en una mercancía, sin que éstas se encuentren expresamente descritas en los textos de las partidas o subpartidas. Y las notas mixtas, las cuales resultan una combinación de dos o más tipos legales con el fin de establecer prioridades de la clasificación en determinadas mercancías. La función de las notas legales es establecer el límite exacto y preciso de una mercancía dentro de una sección, capítulo o subpartida en el sistema armonizado. Y conclusiones y relevancia del sistema armonizado. El sistema armonizado, establecido desde 1988, proporciona un marco estandarizado para la designación y codificación de mercancías. Este